de combustión y de reemplazo. Usamos reacciones químicas para purificar el agua. También las usamos para dar potencia a nuestras máquinas modernas. Pero ¿cómo funcionan la combustión y las reacciones de reemplazo? ¿Qué papel juega la solubilidad de los compuestos? ¿Y qué pasa cuando se trata de iones multivalentes y poliatómicos? Es simplemente una historia de fuego, agua y ciencia. Reacciones de combustión. Desde el principio de la historia humana, las personas han estado fascinadas y aterrorizadas por el fuego. Este metanol está ardiendo. Eso es combustión. Hay un cambio de energía. Está liberando calor y luz. Es evidencia de una reacción química. Esto se llama reacción de combustión. Una reacción de combustión implica una reacción con combustible y oxígeno. Este motor mezcla combustible y aire y enciende la mezcla en una cámara cerrada, un motor de combustión interna. Los combustibles para combustión están con frecuencia basados en carbón. Por ejemplo, la gasolina de un auto, el propano en el asador, o el metano en un calentador de agua u horno. Las reacciones de combustión son altamente exotérmicas, por eso son tan útiles. Y también por eso son peligrosas. En condiciones ideales, los productos de las reacciones de combustión son los óxidos más comunes de los elementos involucrados, más energía. Por ejemplo, cuando el metal sólido de magnesio arde, los productos son óxido de magnesio y energía. Con combustibles basados en carbón, los óxidos más comunes que se producen son dióxido de carbono y óxido de hidrógeno. Por su nombre común, agua más energía. Los productos son los mismos para la mayoría de los combustibles basados en carbón, ya sea gasolina o propano o metano. En la práctica, es difícil crear las condiciones ideales para la combustión y eso origina toda una gama nueva de problemas con el uso cada vez más difundido del motor de combustión interna. Por ejemplo, contaminación del aire, smog. Necesitamos equilibrar la ecuación para mostrar qué pasa en la reacción. Quiere decir que apliquemos la ley de la conservación de la masa. El metano, por ejemplo. Sabemos que el metano es un combustible basado en el carbón. Y cuando reacciona con el gas oxígeno, produce gas de dióxido de carbono, más vapor de agua, más energía. Comenzamos equilibrando los átomos del carbono y el hidrógeno porque son parte del compuesto más complejo. Y equilibramos el elemento al final, en este caso, oxígeno. Hay un truco que hace el balance de este tipo de ecuación de combustión más fácil. Solo mira el número de átomos de hidrógeno en el combustible basado en carbón. Necesitas hidrógeno en juegos de 2 en el lado del producto para crear moléculas de agua. Así que divide el hidrógeno del lado del reactivo entre 2. Si la respuesta es un número par, el coeficiente del combustible es 1. Pero no necesitas escribir el 1, se sobreentiende. Si es un número non, pon el coeficiente 2 frente a la fórmula del combustible. El gas metano tiene 4 átomos de hidrógeno. Cuando lo dividimos entre 2, tenemos un número par. Así que el coeficiente es 1, pero no necesitamos escribirlo. El lado del reactivo tiene un átomo de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y en el lado del producto tiene un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Así que los carbones están balanceados, pero necesitamos 4 hidrógenos en ambos lados. Así que pondremos el coeficiente 2 antes del agua. De acuerdo. Ahora tanto el carbono como el hidrógeno están balanceados. Y para balancear el oxígeno, solo necesitamos poner el coeficiente 2 antes del gas de oxígeno. Y esa es la ecuación balanceada para la combustión del metano.
En muchas formas, la respiración celular es similar a la combustión de un combustible basado en carbón. La glucosa es un compuesto complejo basado en carbón. Reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono más agua más energía. La diferencia es, la respiración celular ocurre en una solución a temperaturas más bajas, dentro de células vivas. Una gran cantidad de energía está almacenada en los enlaces químicos de las moléculas ATP, que la célula utiliza para realizar sus funciones. Aun cuando menos de la mitad de la energía es capturada en ATP, la respiración celular es aún más eficiente que, digamos, el motor de tu auto. La respiración celular da fuerza a nuestros cuerpos. También es la clave para muchos procesos naturales e industriales. ¿Qué tienen que hacer para limpiar las aguas de desecho o aguas negras? Es un proceso de 3 pasos. Al entrar el agua sucia a la planta, entra a nuestro primer tratamiento y ahí pasa por una serie de pantallas, tanques y espumaderas que le quitan los componentes pesados, grasos y grandes. Al final de este proceso tenemos una porción más pesada y densa que es bombeada a tanques digestivos en donde una bacteria que no usa oxígeno se alimenta de ella. El resultado final de ese proceso es una composta enriquecida con nutrientes que usamos en los campos agrícolas del área. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Este es nuestro tratamiento secundario y estos son microorganismos que usamos para limpiar las aguas de desecho. Se alimentan de cualquier bacteria muerta u organismo que haya. ¿O sea que la bacteria se come los desechos? Sí, así es. Y limpian el líquido, la proporción de líquido que va al río. Pero antes de eso pasa por una tercera etapa o tratamiento terciario en donde es expuesto a la luz ultravioleta y la luz ultravioleta verdaderamente revienta las membranas celulares de los microorganismos y mueren y entonces el líquido desemboca al río. Solubilidad. Muchas reacciones químicas en procesos industriales y biológicos se realizan en solución. Y para que una reacción ocurra en una solución, los reactivos deben disolverse en agua. Observen estos cristales de bebida de durazno. Contienen sucarosa o azúcar de mesa y otros varios componentes. El punto es, ¿qué tan bien se disuelven estos cristales en agua? Bueno, ponemos un poco y se disuelve. Es una solución muy débil. Bueno, agregamos un poco más. Difícilmente es la cantidad que el paquete sugiere. Es más dulce. Agregamos mucho. Aún después de agitarla, no se disuelve toda. Es demasiado dulce. Solución saturada. Solubilidad es la medida de cuánto de una sustancia se disuelve en un volumen dado de agua a presión y temperatura ambiente estándar. Cuando ponemos una cucharada de sal de mesa o cloruro de sodio sólido en 20 mililitros de agua y agitamos, se disuelve completamente. Así que el cloruro de sodio sólido debe ser muy soluble en agua. Así es. Pero cuando ponemos la misma cantidad de cloruro de plata en la misma cantidad de agua y agitamos, se asienta en el fondo. El cloruro de plata debe tener baja solubilidad en el agua. Buena observación. Alta solubilidad significa que mayor cantidad de una sustancia puede disolverse en un volumen dado de solvente, resultando en una mayor concentración. Hay miles de compuestos iónicos, pero ¿qué tan solubles son? Podemos averiguarlo usando esta carta de solubilidad. Nos muestra la solubilidad de algunos compuestos comunes dependiendo de los iones que contienen.
Alta solubilidad significa que los compuestos que contienen estos iones se disuelven rápidamente en agua a presión y a temperatura ambiente estándar. Baja solubilidad significa que los compuestos que contienen estos iones no se disuelven en agua muy fácilmente. Ya vimos que el cloruro de sodio se disuelve fácilmente. Y que el cloruro de plata no parece disolverse. Veamos si la carta de solubilidad concuerda con lo que encontraron. Los dos compuestos que probamos contienen iones de cloruro no metálicos, Cl1 negativo, que está enlistado aquí. Y abajo están enlistados los iones metálicos con los que pueden combinarse. Estos compuestos tienen alta o baja solubilidad a presión y temperatura ambiente estándar. Aquí dice que la mayoría de los compuestos de iones que contienen ion de cloruro son altamente solubles. Y también muestra las excepciones. Los compuestos que contienen cloruro y el ion de plata, Ag1 positivo, tienen baja solubilidad. Así que la carta de solubilidad confirma nuestras observaciones. El cloruro de sodio es altamente soluble. Pero el cloruro de plata tiene baja solubilidad. Buen trabajo. ¿Y qué usos prácticos tiene la solubilidad? Estamos viendo lo que pasa con el agua desde el momento en que la bombean del río hasta que llega a mi casa. Y también cómo afecta la solubilidad al proceso del tratamiento de agua. Eso es muy fácil de explicar. El agua sale del río por una bomba a un primer clarificador y ahí es donde le quitamos el lodo agregándole aluminato. El aluminato y el lodo se mezclan y luego a un cierto pH se precipita en la solución como sedimento de aluminato y lodo. En la segunda etapa del tratamiento agregamos cal química para ayudar a suavizar el agua o quitar las partículas duras. Y al subir la cal, el pH causa una reacción de precipitación y parte de la cal y minerales duros se sedimentan como sedimento de cal. En la tercera etapa de tratamiento agregamos cloro para ayudar a desinfectar o matar bacterias. Los desinfectantes por su naturaleza tienen alta solubilidad, así que reaccionan adecuadamente. Iones poliatómicos y multivalentes. Algunos iones son simples, como el sodio y el cloro, pero otros tienen características que son más complejas de lo que podrías pensar. Por ejemplo, los iones poliatómicos y los multivalentes. Muchos compuestos contienen iones poliatómicos. Estos son dos o más átomos unidos por enlaces covalentes. En la mayoría de las reacciones, los iones poliatómicos permanecen juntos, actuando como una entidad. Muchos químicos comunes contienen iones poliatómicos. Puedes encontrar dos ejemplos en tu cocina. El bicarbonato de sodio, carbonato de hidrógeno de sodio sólido, contiene el ion poliatómico carbonato de hidrógeno. También hay vinagre, acetato de hidrógeno acuoso, que contiene el ion poliatómico acetato. Busca estos iones poliatómicos en tu tabla de iones complejos. La mayoría de los iones poliatómicos tiene una o más cargas negativas. La mayoría de los iones poliatómicos tiene una masa o más cargas negativas. Por ejemplo, OH1 negativo y SO2 sobre 4,2 negativo. El amonio, NH4,1 positivo, es la excepción de la regla. Denominar compuestos que contienen iones poliatómicos no es tan difícil. Los nombres y cargas de los iones poliatómicos están listados en esta tabla. Comienza con el nombre del ion metálico y agrega el nombre del ion poliatómico después. Muy bien, tenemos dos químicos aquí y ambos están en solución. Hidróxido de sodio acuoso. Es una base y contiene el ion hidróxido. Sulfato de hidrógeno acuoso, conocido como ácido sulfúrico, y contiene el ion sulfato. Cuando una base y un ácido reaccionan en solución, se neutralizan entre sí. Erika agrega ácido sulfúrico a un matraz que contiene hidróxido de sodio y un indicador. El indicador cambia de color cuando la neutralización es completa. Hidróxido de sodio más ácido sulfúrico reaccionan para producir sulfato de sodio y agua. Lo curioso es que el ion del sulfato permanece intacto en toda la reacción. Y también el ion de hidróxido. Y uno de los productos de la neutralización es agua, formada por dos hidrógenos y un oxígeno.
Aunque los ácidos y bases fuertes son potencialmente peligrosos para el medio ambiente, los productos de la neutralización no lo son. Los metales de transición en el centro de la tabla periódica pueden formar más de un tipo de ion. Se llaman iones multivalentes. Pueden tener dos o más cargas diferentes. Entendido. La tabla periódica da la carga de los iones que cada elemento metálico puede formar. La carga más común está al principio. Por ejemplo, El hierro, por ejemplo. Pueden formar dos tipos diferentes de iones. Está el Fe3 positivo, que ha perdido 3 electrones de valencia. así que Fe3 positivo debería ser la carga de ion más común. Correcto. Porque es el primer listado en la tabla periódica. Ahí está Fe2 positivo. ¿Qué debe significar que el hierro ha perdido 2 electrones de valencia? ¿Sí? Y debido a los dos iones, el hierro puede formar dos compuestos diferentes con elementos como el oxígeno. Está Fe2 o 3 sólido con el ion 3 positivo y FeO sólido con el ion 2 positivo. Cuando denominamos compuestos con iones multivalentes, usamos números romanos y paréntesis después del nombre del metal para indicar la carga del ion en la fórmula. Así que Fe2 o 3 sólido sería hierro 3 óxido. Correcto. ¿Y FeO sólido se diría hierro 2 óxido? Bien dicho. Los iones poliatómicos y multivalentes pueden parecer complicados, pero con la tabla periódica y la tabla de iones complejos, tienen las herramientas para manejarlos. Reacciones de reemplazo individuales. Sabemos qué pasa cuando un elemento reacciona con otro elemento. Una reacción de formación produce un compuesto. Pero ¿qué pasa cuando un elemento reacciona con un compuesto? La respuesta es una reacción de reemplazo. Las reacciones de reemplazo tienen un compuesto y un elemento como reactivo, y generalmente ocurren en una solución acuosa. Miren lo que pasa cuando cobre sólido se agrega a una solución de nitrato de plata. Hay un cambio obvio de color en el cobre. ¿Qué significa que está ocurriendo una reacción? ¿Y qué está pasando? En una reacción de reemplazo, el elemento reactivo reemplaza a un elemento en el compuesto. Los iones negativos siempre se combinan con iones negativos, nunca positivo con positivo o negativo con negativo. Los iones poliatómicos permanecen unidos y como resultado se produce un nuevo elemento y un nuevo compuesto. Veamos cómo se ve la reacción con el cobre a través de un microscopio. Puedes ver cristales pequeñitos de metal plateado que se forman en el exterior del cobre. Y como el ion metálico solo puede ser reemplazado por otro ion con carga positiva, El cobre debe estar reemplazando el ion de plata en el nitrato de plata. Así que uno de los productos es plata sólida. ¿qué vemos en el exterior del cobre? ¿Y el otro producto? Debe ser un compuesto de cobre y nitrato. La tabla periódica nos muestra al cobre 2 positivo primero, que significa que es el ion más común. Así que es probablemente cobre 2 nitrato. ¿Entendieron? El nitrato de plata jugó una parte importante en la historia de la fotografía. Cuando el nitrato de plata se expone a la luz, cambia de color en una reacción fotoquímica. Eso lo hizo muy útil en la primera película fotográfica blanco y negro, incluyendo la película cinematográfica. Podemos describir la reacción de reemplazo con más precisión cambiando la ecuación hablada en ecuación química. Cobre, Cu sólido, más nitrato de plata, AgNO3 acuoso, reaccionan para producir plata, Ag sólido, más cobre 2 nitrato, CuNO3 acuoso. Y ahora vamos a equilibrar la ecuación. ¿De acuerdo? El ion de nitrato, NO3 negativo, permanece junto en la reacción, lo que hace más fácil equilibrarlo.
Tenemos 2 iones de nitrato en el lado del producto, así que necesitamos 2 en el lado reactivo. Pondremos un 2 antes del nitrato de plata. Ahora tenemos 2 iones de plata en el lado reactivo. Así que ponemos un 2 antes de plata sólida. Y la ecuación está equilibrada. Buen trabajo. Si sacáramos el nitrato de plata y el nitrato de cobre 2 de la solución, ¿en qué estado estarían a presión atmosférica ambiental estándar? El nitrato de plata es un compuesto iónico. Y todos los compuestos iónicos son sólidos a presión atmosférica ambiental estándar. Es lo mismo para el nitrato de cobre 2, Compuesto iónico. que sería sólido a presión atmosférica ambiental estándar. Exacto. La mayoría de los autos y camiones tienen convertidores catalíticos instalados en su sistema de escape. Dentro del convertidor catalítico, emisiones tóxicas como el óxido nitroso, monóxido de carbono y combustibles no quemados reaccionan para producir gases de combustión normales, dióxido de carbono y agua. Sé que están haciendo interesantes investigaciones en limpiezas de derrames de petróleo. Así es, estamos buscando la forma de usar bacterias para limpiar los hidrocarburos en derrames. Es un poco como el convertidor catalítico en un auto, excepto por el uso de bacterias. Bueno, sí, sabemos que las bacterias pueden tomar hidrocarburos y convertirlos completamente a dióxido de carbono y agua, si se dan las condiciones adecuadas. Pero si las condiciones no son adecuadas, pueden a veces producir otros compuestos que quizás son más peligrosos porque pueden permanecer en el medio ambiente o pueden ser más solubles y terminar en el agua subterránea. Reacciones de doble reemplazo. A veces, cuando juntas 2 compuestos, ambos misteriosamente dejan de existir. Y lo que resulta es diferente de lo que originalmente era. Miren esto. Disolvimos 2 compuestos en agua y obtuvimos soluciones incoloras: yoduro de potasio y nitrato de plomo 2. Cuando los mezclamos juntos, obtenemos un precipitado amarillo sólido. ¿Y qué sucede? En reacciones de reemplazo doble, 2 compuestos reaccionan y resultan 2 nuevos compuestos. La mayoría de las reacciones de reemplazo doble ocurren en solución. Los iones positivos siempre se enlazan con iones negativos. Mezclamos cantidades iguales de 2 soluciones incoloras: yoduro de potasio acuoso, KI, y nitrato de plomo 2 acuoso, PDNOE2. Y el resultado fue un precipitado amarillo brillante. Como hubo un cambio de color, se formó una precipitación. Sabemos que hubo una reacción química. Así es. Y los productos son yoduro de plomo 2, que es PBI, 2, y nitrato de potasio, que es KNO3. Definitivamente es una reacción de reemplazo doble. Sí, porque cada ion positivo formó nuevos enlaces con un ion negativo diferente, formando 2 nuevos compuestos. Así que para equilibrar la ecuación, necesitamos 2 iones de nitrato en el lado del producto y 2 iones de yoduro en el lado del reactivo. Excelente. La única pregunta es, ¿cuál de estos nuevos compuestos es el precipitado amarillo? ¿Sabías que los pioneros usaban grasa de animal, ceniza de madera e ingenio para hacer un tipo de jabón simple? Filtrando agua por las cenizas de madera, obtenían una base fuerte: hidróxido de sodio acuoso. La grasa animal contiene un ion poliatómico llamado estearato. Mezclaban la grasa con la solución de hidróxido de sodio y cortaban las pastillas de jabón. La reacción que hace al jabón es en realidad una reacción de reemplazo doble. Esta receta básica se sigue usando hoy. Podemos usar la tabla de solubilidad para predecir los estados de los compuestos que se forman en una reacción. De acuerdo con esto, el nitrato de potasio es altamente soluble, así que queda disuelto en una solución, en un estado acuoso. Pero la tabla nos muestra que los compuestos con iones de yoduro e iones de plomo tienen pobre solubilidad. Eso indica que se convertirá en una precipitación sólida cuando se forma en una reacción. Y nuestro precipitado amarillo debe ser yoduro de plomo 2.
La tabla de solubilidad nos ayuda a averiguar qué tan solubles son los compuestos iónicos específicos. Eso puede ayudarte a predecir si los productos de una reacción serán soluciones acuosas o precipitados sólidos. Recuérdalo. Las reacciones de combustión mantienen nuestros motores caminando. Las reacciones respiratorias ayudan a limpiar los desechos y derrames de petróleo. Y las reacciones de reemplazo pueden ayudar a cambiar esto en esto. Muy útil, ¿no crees? Y por supuesto, es simplemente ciencia.